Escuela Superior de Bellas Artes y el presidente de la Academia eran una misma persona. Mi maestro, el profesor Hernández Díaz, una de las grandes autoridades, uno de los grandes maestros de la historia del arte en España. Esa precisamente era su cátedra, Historia del Arte Español. Esta noche tenemos la satisfacción de presentarles a todos ustedes al profesor Mario Pol Martínez, que es experto en cine y videojuegos, ilustrador y director cinematográfico, y además recientemente ha obtenido la plaza de profesor titular en la Universidad de Miguel Hernández, por lo cual es que uno tiene sus informadores. Muy reciente, hace 5 días casi. Por eso estamos ya festejando la obtención de su plaza, que eso es una cosa segura. Así que mi felicitación por ello, y no tengo más que decirles que nos hablará sobre paisaje de la interacción y lo sensorial, las manifestaciones de la pintura en el videojuego. Así que somos todos oídos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a aquí. Espera. El formato este es un poco, como veis, barroco, pero me iré adaptando. Estoy aquí, bueno, he hecho una amalgama. Bueno, buenas tardes además estoy afónico para colmo, pero bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acudir a este ciclo, que como bien ha dicho el presidente de la Academia, se hace con esta entidad y con la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y que hoy pues cierra su edición después de 2 magníficas sesiones y muy interesantes alrededor del cine, la pintura y los entornos digitales. Yo también me sumo a agradecer que nos hayan aquí acogido, y comento que, como reza un poco el título de la ponencia, voy a dar una charla que me gustaría que se entendiese sinceramente como algo introductorio, una media hora para introducir el tema, que luego sí vamos a desarrollar con Enrique Cabeza, con el que vamos a tener un diálogo sobre Blasphemous 1 y 2, dos creaciones magníficas del videojuego, que además están hechas aquí en Sevilla, y que, bueno, nos va a permitir de primera mano conocer nuestra producción videolúdica, nuestra tradición pictórica también, y cómo se relacionan para dar nuevas ideas, nuevas creaciones a lo que es nuestro patrimonio cultural, como voy a intentar, como decía, dar una pincelada. Bueno, yo creo que a las alturas en que estamos no creo que haga falta resaltar la relevancia de un medio como es el videojuego. Son 70 años casi ya de existencia, un volumen de facturación actual que supera, y la gente a veces no se lo cree, a Hollywood y a la música combinadas. Creo que la última media de jugadores de videojuegos que miré, estábamos en 3.300 millones de personas usuarias de videojuegos. Y bueno, yo creo que quien más o quien menos, pues si no ha vivido con una de estas personas jugadoras, por lo menos se ha encontrado a esos iconos lúdicos de Mario Bros, Pac-Man, Lara Croft, etcétera, en alguna camiseta del Zara o en algún anuncio o alguna película por ahí, ¿no? El que ha disfrutado, como yo, toda la vida de los videojuegos, creo que ha comprobado cómo este éxito de la industria audiovisual, pues corre parejo también a esa notable influencia dentro del ámbito social y cultural, ¿no? Lo que sí que me parece pertinente desgranar, por ese carácter específico y por la naturaleza de los temas que hemos tratado en este ciclo, es cómo el progreso del juego digital no ha sucedido de una forma aislada o cuanto menos ajena a lo que son los medios o las corrientes artísticas. Al contrario, y como ahora voy a constatar, el videojuego es el eslabón de una serie de tradiciones estéticas muy relacionadas con el medio pictórico e impulsoras en este sentido de muchas de las ideas y de los dispositivos plásticos que le han permitido pues, desarrollar lo que son sus universos virtuales.
Grosso modo, la relación de los videojuegos, o la relación, perdón, que el videojuego mantiene con la pintura, y ojo, no a la inversa, quedaría para otra ponencia, la voy a establecer hoy, por resumir, en dos ámbitos, dos corrientes. En el primer caso hablaríamos de cómo el videojuego ha recogido buena parte de los hallazgos técnicos, de sus hallazgos técnicos en las pinceladas, los cromatismos, etcétera, de la pintura para, como decía, realizar sus entornos virtuales. Y en el otro caso, me estaría refiriendo al videojuego o al juego digital que coge una obra o una corriente pictórica y la convierte en el mismo leitmotiv de su partida. Es decir, construyendo una experiencia lúdica como si, por ejemplo, estuviésemos transitando los soportales de un cuadro de Giorgio de Chirico o las explosiones multiformes o estampidas multiformes del Guernica, que bien ayer hablamos con el maestro Alcaine. ¿Habría algunas cuestiones o debates mayores alrededor del binomio pintura-videojuego? Ah, sí, perdón, ¿aquí? Desde luego, o sea, los temas y las problemáticas que hay alrededor de este tema es amplísimo, pero como decía hoy, y por el tiempo que tenemos, esto va a ser un poco de carácter introductorio. Así que me voy al grano. Voy al grano considerando en primer lugar esta conexión técnica y metodológica que el videojuego reclama a la pintura. Cuando en sus pantallas, como decía, empezamos a observar luminancias, cromatismos, texturas, incluso el empleo de líneas sensibles, por ejemplo, que proviene de una tradición plástica que cualquiera puede intuir, pues tiene mucha base en las bellas artes o en el caso de hoy en la pintura. Yo creo que lo podemos observar en este primer ejemplo en el proyector. Si esta escena del videojuego nos puede atraer o despierta en nosotros cierto interés estético, es porque su discurso del exceso, con ese espectáculo hiperdetallado, hiperbólico, que atrapa la mirada, se sirve de estrategias parejas a las que, por ejemplo, pues podría utilizar un Caravaggio con sus claroscuros, un Milés con su detallismo o un Andrea Pozzo con ese barroco, ¿no?, de la escena que nos lleva muchas veces a ese tipo de pintura. Podríamos irnos al otro extremo. Podríamos estar hablando de atmósferas, siluetas y veladuras más minimalistas, como el del juego gris que tenemos en pantalla, que bueno, nos van a agradar a lo mejor a nuestro espíritu también, pero que tienen un carácter más ligero, más sintético, que podría recordar pues, a la pintura china clásica o, por ejemplo, a las estampaciones o las estampas del ukiyo-e, como muchas veces han recordado también sus autores, ¿no? En ambos casos estamos hablando de plataformas recientes, una de gran producción, otra más de corte independiente, con la que tenemos en pantalla, pero, bueno, el éxito que tienen estas dos se ha debido, por una parte, evidentemente, o en buena medida, a los aspectos visuales que señalo, pero también cómo han aprovechado esta idea de la pintura para crear nuevas ideas interactivas, ¿no?, que eso va a ser lo interesante de hoy. Esto ha pasado en estos juegos, pero si pongo y no estáis viendo a Sorolla, pues ya lo digo yo, ¿vale? Porque estamos hablando de un videojuego que directamente remite a él, a esos cromatismos luminosos de Sorolla, igual que este, ¿no?, donde el de la izquierda, Rim, donde mirad como la ausencia de negros sustituidos por los violáceos, los azules, más mediterráneos, son referencia directa, me lo estoy inventando también de sus creadores, ¿no?, de los que han hecho este juego a nivel de inspiración pictórica, como decía. Esto también puede verse en juegos como 11-11, Memory Retold, cuando en un juego de época de la Primera Guerra Mundial retoman una pintura impresionista, más acuosa, más oleosa, o en juegos como Dordogne, donde creo que el más avispado ya está viendo unas formas, unos colores que nadie engaña, están directamente inspirados en Monet, ¿no? En fin, la verdad es que podríamos estar así toda la tarde, desde luego, pero quien recuerde a Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong o cualquiera de las máquinas recreativas de los años 70 y de los primeros 80, entenderá que esto no siempre ha sido así. Como vemos, la cosa empezó totalmente en otro extremo también, como decía antes, y es que como ha ocurrido con el medio pictórico, u otros medios como el cine, el teatro, la poesía, etcétera, la evolución estética del videojuego pues, ha mantenido una significativa relación con lo que es los avances de la tecnología. Así, por cierto, que la gente se olvida, como una conexión también con la aceptación de las audiencias del momento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, pues que, por ejemplo, pues la pintura pudo dar un salto cualitativo, evidentemente, cuando apareció el óleo, como se dijo ayer, pero también cuando la fotografía
Creó una interferencia ahí que hizo que los modelos de representación y las ideas de las corrientes populares que usaba la pintura se fuesen quizás por otros lados, ¿no? Lo mismo sería con el cine. El cine empezó en una carpa de feria y hasta que los primeros cineastas no empezaron a sacarlo de ahí con un cine más elaborado, no empezó también a llegar un público más exigente, ¿no?, hacia este tipo de películas, incluso más familiar. Pues bueno, evidentemente los videojuegos les ocurría lo mismo. Al principio se les etiquetaba de juego electrónico, no podían al principio desprenderse de esa simplicidad formal que acotaba lo que sería su tecnología. ¿Y qué ocurría? Pues que estos entornos neutros o salpicados de píxeles tenían que recurrir, como veis, a lugares comunes de la narrativa y de formas anteriores de la cultura visual. Y yo creo que especialmente en el cine y los géneros como el western, la space opera, las películas de artes marciales, etcétera, para despertar nuestra imaginación y, claro, nuestro interés, ¿no? De hecho, hay una cosa que es muy interesante y es que muchas de las plataformas originales acotaban estas propuestas de cowboys, de naves espaciales, etcétera, en una pantalla comprimida o acotada, como decía antes, de una sola pantalla donde se concentraba la experiencia lúdica. Y esto es algo que hacían ya los cineastas del primer cine, maestros como Georges Méliès, Alice Guy, el segundo de Chaumont, quienes reunían todas sus tramoyas, todos sus trucajes en un plano fijo general que cual escenario teatral o cual pintura del gótico del Trecento u otros periódicos donde no existía el fuera de campo, concentraban ahí toda la experiencia, ¿no? Esto es importante porque, bueno, sí que hay un momento como la pintura o el cine que empezamos a tener unos avances técnicos que nos permite ya hablar de paralelaje, asentamientos de la perspectiva, tramados nuevos, nuevas paletas de color, etcétera, que también permiten que el videojuego empiece a entenderse ya como una posible forma de arte. Una posible forma de arte que también implica que no solo está la estética o los gustos de un momento histórico, sino que también están las inquietudes, los signos sociales de una época. Eso es importante, ¿no? Que intervienen en la gente que desarrolla el juego, pero también en las personas que lo compran, que eso también es importante. Si los suburbios que recorre el repartidor de periódicos de Pepe Boy son, en este sentido, y claro, yo lo descubrí ya más mayor, un símil de lo que es la era Reagan y ese idilio de la clase media norteamericana, totalmente, ¿no?, que tuvimos en los años 80. Y si vemos los escenarios de Ji Kung Fu, a pesar de que hay un esfuerzo, si os dais cuenta, por aproximarse a las estampas, como decía, o a la pintura tradicional china, en este caso, también estamos viendo lugares comunes del cine de artes marciales, ¿no?, que también, por cierto, está muy de moda en aquella época. No son copias, lo vemos todos, todas, miméticas de la realidad. Son visiones de un mundo en los años 80 que están filtrados, ojo, a través de una lente mediática, ¿no?, o ideológica del momento. Este es el punto de la carrera evolutiva del videojuego en el que empezamos a vislumbrar que lo pictórico ya no solo es o se mete por las ranuras de la técnica, sino también en los propios idearios que lo conforman. Una circunstancia que habla de que toda imagen es política, de que ahí puede haber un mensaje moral, puede haber un mensaje vital, intelectual, pero también que se van colando los modismos, los argumentarios de lo que son las corrientes pictóricas o estéticas, ¿no?, del arte o del medio pictórico. Me refiero, por situarnos en un ejemplo, a cómo un concepto como puede ser el horror vacui, o una manera monumental y recargada de construir o componer la escena, se estila en la pintura barroca de igual modo que en algunos videojuegos actuales, ¿no?, como estamos viendo. Son pirotecnias del exceso, donde pues esta exaltación tecnológica, este efecto pinturato, está reclamando un espectáculo, pero también engullir, ¿no?, la mirada del espectador, algo que también el barroco tenía mucha intencionalidad, ¿no? También, y siguiendo con otro caso, a la manera de entender de la imagen y a los modelos de precisión que, por ejemplo, se pueden recogerse de las doctrinas de los prerrafaelitas, cuya preocupación, como vemos, ¿no?, por el enfoque homogéneo, por el equilibrio entre los elementos figurativos y paisajísticos, pues pueden traducirse en un detallismo de las texturas, los poros, las partículas y demás aspectos epidérmicos de lo que es la imagen, ¿no?, de los juegos actuales. Y de nuevo, bueno, la cadena es infinita. Quien no vea, ¿no?, ese romanticismo y ese sublime que los videojuegos muchas veces reclaman de nuevo y esa idea de la exaltación de la naturaleza,
en muchos de los videojuegos actuales está un poco ciego, porque además también están buscando cierto misticismo, ¿no? Ya se atreven un poco con esto. Aquí, por cierto, se nos cruza nuestra época, se nos cruza una época postmodernista del pastiche, de la mixtura, y directamente hay juegos que ya no ocultan nada. Esto es Alien, esto es H.R. Giger, el autor de Alien, que, bueno, los autores se han inspirado, no le han pedido permiso, Giger ya sabéis que falleció, y que, bueno, es tanto un homenaje a veces como alguno habrá dicho que puede ser incluso un robo, pero bueno, eso ya es muy sui generis, ¿no? Esto ocurre también en un videojuego del que luego vamos a hablar, como Blasphemous 1 y 2, que nos sorprenden, esta vez en el mejor sentido del término, con Rembrandts, Goyas y Riveras, que son unas reinterpretaciones muy interesantes en la lúdica digital, ¿no? Y que luego hablaremos con su creador. Pero no me gustaría dejar esta primera parte, con la que ya acabo los ejemplos, sin dejar de recalcar que, curiosamente, nosotros también estamos repitiendo quizás algunos errores o algunas miradas que no serían del todo bien vistas en la mirada contemporánea. Me refiero a que hay juegos como Assassin's Creed, como Prince of Persia, que están recogiendo tanto la estética de un orientalismo como quizás esas revisiones dudosas de una visión... Uy, perdón. Se me ha movido. Una visión, digamos, occidentalista, no muy etnográfica, que tira más a lo exótico y que, vamos a ser en palabras llanas, se inventa lo que es un oriente que nosotros queremos ver desde el otro lado del mundo. Esto pasa también en juegos como Red Dead Redemption, donde cuando pues, mis alumnos me dicen, esto es como el oeste, le digo, no, espera, esto es un oeste idealizado. Esto es un oeste de los cuadros del siglo XIX, de Russell, de Bigman, donde veíamos escenas de cowboys, tribus de indios indígenas, mi favorito, los cuadros de castores, es una maravilla, eso. pero y que esto no es historia, esto es una cosa idílica que muchas veces, por cierto, estos videojuegos están viviendo de fuentes mediáticas. Se están basando más, y lo han dicho los propios creadores, de verdad, no yo, más en las películas de cowboy de John Ford que lo que fue realmente la historia, ¿no? Por así decirlo. Vale, esta es la primera parte. Voy al segundo ejemplo, que creo que también es interesante de ver cuando el videojuego se acerca a la pintura. Cuando, como os decía, la propia pintura se convierte en el leitmotiv del juego. Vale. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, cogemos las muestras gráfico-pictóricas de las ánforas del periodo clásico y les damos un componente interactivo y se transformasen en niveles de un videojuego como el que tenemos en pantalla? ¿Qué pasaría si cogemos esas estampas de las que he hablado antes de samuráis, por ejemplo, de Luquillo-e, les insuflamos vida y podemos combatir entre las planicies de sus formas? ¿O qué pasaría si, ya en otro caso, cogemos ese universo de M.C. Escher, que a mucha gente le interesa, y nuestros personajes tienen que encontrar una salida a sus figuras y patrones imposibles? Yo creo que aquí lo interesante de estos casos es que, más allá de lo estético que antes he citado, los juegos aquí han hecho de la propia obra de arte la esencia de la partida. Es decir, las cualidades de lo pictórico las han recogido no solo como lo plástico, sino también como un aspecto jugable, para definir las mecánicas y las reglas propias de la partida. O sea, a ver si nos entendemos, ¿no? Es como la cualidad pictórica entendida como la fuerza motora del juego. Es una perspectiva muy interesante, ¿no creéis? Cuando los algoritmos informáticos que sustentan el juego pues intentan responder a los aspectos esenciales de la pintura. Hace un par de años no llega a 2 años, pero bueno, 1 año ya casi, tuve la suerte de entrevistarme con los creadores de Inculinati. Un videojuego súper interesante que se basa en la marginalia medieval. Pero lo que me llamó mi atención no era que recogiesen, que es una labor muy chula, por cierto, las figuras icónicas situadas en los bordes de los manuscritos de hace 600 años, ni que utilizasen la escritura gótica ni las manchas de tinta, sino que la experiencia de juego que habían diseñado respondía al modelo pictórico de la época. Es decir, que los comportamientos de los personajes tenían una forma ingeniosa de exhibir las creencias, el folclore de la sociedad medieval, dejando traducir además, por cierto, esas excentricidades humorísticas del momento, ¿no? Y aquí vamos de cosas serias en las que aparece Dante o aparece la monja benedictina Hildegard de Bingen explicándonos lo que podía ser las claves de la escritura o de la artesanía pictórica medieval,
Pero también encontramos pues, caracoles que engullen caballeros, conejos armados hasta los dientes, o mi preferido, un tipo que suelta notas musicales por el trasero con una trompeta. No se lo han inventado, está recogido del humor de la época, ahí hay unas claves muy interesantes para estudiar, y lo que mola es cómo hacen emerger en la partida un mensaje que la persona jugadora va a ir pillando, ¿no? Partida tras partida. Hay un montón de juegos ya recogiendo esta herencia directa que parecen arrancados del códice medieval o directamente arrancados del Prado o de las páginas o de las pinturas de Holbein, Durero o Rembrandt, ¿no? Como este que vemos en pantalla. Esto es un juego interactivo animado de Procession of Calvary que ya al estilo casi Monty Python, quien conozca un poco sus títulos de crédito verá por dónde van los tiros. Pero esto es jugable, ¿no? Y hay otros muchos juegos de este estilo. Pero también hay juegos lanzados más a una edad, en este caso moderna, donde pues juegos que Master of Pupil, por ejemplo, donde te metes en los cuadros de Monet, pero un Monet ciego, que ya cada vez lo ve más borroso, y esa es la gracia de transitar la experiencia del juego. O en este que es muy divertido, muy cortito, es muy tontito el juego, pero me lo pasé pipa, donde eres un esqueleto dandy que va transitando los cuadros de Ensor y que los va arreglando cuando le faltan toques de pintura, cuando están rotos por un lado o cuando hay que reordenar personajes, ¿no? Es muy, muy interesante y bueno, también es verdad que no significa que estos dos bloques que hoy he explicado hoy no hayan interferencias en medio, ¿no? Puede haber un juego que no, Mario, ¿no? Que no remita a una obra, pero que sí que juegue con la interactivo más allá de la estética, sí. Va a ser el último ejemplo que voy a trabajar hoy. Es un ejemplo un poco más sutil, más para conocer si queremos, pero es el juego de Ghost of Tsushima, no sé muy bien cómo se pronuncia, que por varios aspectos me gustó mucho cómo relacionaban la pintura y en este caso una cosa tan específica, tiene más cosas el juego, pero me voy a centrar en la climatología. Por un lado, a todas luces se ve que aquí el viento, la escena, todo, cómo se mece todo, vuelve a remitirnos a lo sublime. En este caso, en la tradición japonesa y creo que también china se llama el yugen, lo llaman ellos. Pero volvemos a esa idea de la naturaleza y lo místico y encontrarse a sí mismo frente a lo sublime. Y esta es la primera capa que vemos. Pero luego resulta que estás jugando al juego y, como ocurre también en las estampas japonesas, la lluvia empieza a componer la escena por sus direcciones, por cómo cae. No solo empieza a componer la escena, sino empieza a crear las miradas y las relaciones entre los propios personajes, como ocurre en este grabado ya de Okusai. Lo cual es una cosa que ha recogido el juego y que tú en este juego, para encontrar los caminos, tienes que guiarte por el viento. Es el viento que mece las hojas o los árboles y tienes que seguirlo sin que nadie te lo haya explicado, que eso es lo bonito, y vas encontrando un poco, perdonad, uy, se ha puesto aquí, tu camino. De hecho, otra cosa muy chula es cómo relacionan la climatología, la pintura y lo ético. Para que veáis, si tú vas matando a la gente de una forma poco honorable, por la espalda y a cuchillo, en vez de hacer un combate samuráis al estilo del bushido, ¿no? Del arte del samurái, tú veréis que poco a poco el clima se va haciendo más oscuro, más pesado y empieza a haber más tormentas. O sea, el clima te está diciendo que vas por el mal camino, ¿no? Y la estampa japonesa, que siempre se va creando en el juego, empieza a cambiar. Bueno, como veis, hay 1000 ejemplos más, ¿no? Como el GPS que os he dicho, o esto, es una auténtica maravilla, ¿no? Entonces, bueno, para concluir, yo creo que por un lado habéis visto que hay tema para rato, esto es infinito, es una investigación que continúa muchísimo más de lo que he dicho y que las relaciones de la pintura y el videojuego son muchas, pero siempre, por favor, no olvidándonos que estas conexiones, como señalaba al principio, ni surgen de la nada ni son del todo nuevas. Caeríamos en un graso error si pensándonos que el videojuego es nuevo, lo que se está haciendo dentro de él. Cuanto mejor comprendamos de dónde proceden sus estilos, sus modos de hacer y de ver, más vamos a conocer no solo nuestro contexto, nuestro momento, sino los escenarios de los videojuegos y, ojo, y sobre todo, nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Venid aquí. Entonces, yo creo que muchos de vosotras conocéis el juego Blasphemous. Si no, ahora vais a flipar, como yo flipé la primera vez hace ya mucho tiempo. De esto va a ir un poco este diálogo. Y Blasphemous es un juego, voy a hacer una breve introducción, que en una imagen
este es del 2, luego también iremos saltando del 1 al 2, ya se percibe, sí. Ahí lo ves. Sí, porque Enrique no ve, lo estamos aquí viendo. Donde ya se percibe, yo creo que hasta viniendo de Alicante, Murcia o el País Vasco, que aquí hay algo del sur, que aquí hay unos nazarenos, que aquí pasa algo que no suele ocurrir, por ejemplo, en los videojuegos japoneses o en los videojuegos que hemos visto antes de cowboys, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que, una de las cosas, muchas más, tiene un juego chulísimo, súper divertido, que hace de Blasphemous un juego que se atreve en una primera instancia a decir, o a reivindicar, tú corrígeme si me equivoco, el que, oye, nosotros también tenemos un folclore en el sur de España al principio, pero luego se expande a otros folclores, para que nos entendamos, y a otras ideas hispanas, incluso más allá, luego lo vamos a ver, que podemos recoger, y si los japoneses, sigo con el ejemplo, pues tienen a los kaijus, a los godzillas y todo esto, pues nosotros también tenemos a los nazarenos, a los flagelantes y a las vírgenes de Murillo para flipar, ¿no? Esa es un poco la idea. Esto ya existía, o más o menos, mejor dicho, sí que se habían dado unas pinceladas, valga el chiste, en los videojuegos antiguos de los 80. Hasta en el Cid, que se supone que era un juego histórico, yo me encontraba ahí medio dragones y cosas así, sui generis, ¿no?, en este tema, pero claro, bueno, Don Quijote sabemos que es una ficción, y el Capitán Trueno también, pero Curre Jiménez pues estaba ahí. Estos son juegos muy pixelados, muy antiguos, que se atrevieron a acercarse, voy a llamarlo así, el concepto hispano, ¿no?, bueno, esta historia o tradición hispánica, pero que es cierto que tampoco se dejaban mucho la piel en la estética en este sentido. Poco a poco fueron llegando juegos y uno de los que siempre se compara a veces a Blasphemous es Maldita Castilla, casi coetáneo, donde el Quijote ya, bueno, está mucho más presente, lanza libros, lo cual es muy bonito, que te mate con mamotretos, ¿de acuerdo ya? Y se llama Don Quijote, está el Tragaldabas, de nuestro folclore más nórdico, evidentemente están los molinos, y tenemos también, bueno, pues hasta el castillo de una de las fortalezas, no sé si era de Salamanca, de Segovia, no recuerdo bien, o de Ávila, una de las tres, ¿vale? Y esto nos lleva ya a que sepamos que, bueno, aunque Blasphemous técnicamente no es el primero, yo creo que sí, vais a ver hoy, que es el que mejor, de momento, lo explota. Y voy a partir de ya para pasar el micro de esta imagen, que en un momento que nos conocimos Enrique y yo, él me habló de esta primera imagen que fue como el ¿no?, el génesis un poco, ¿no?, de lo que sería Blasphemous. Coméntanos. Bueno, esto ha pasado mucho tiempo de esta imagen. Ese fue el primer concept, primer boceto o screenshot falso, ¿no?, que muchas veces usamos en los estudios de videojuegos para explicar, oye, tengo una idea de juego y esta es, ¿no? Y eso fue lo primero que se hizo. Y ahí tuve que aprender pixelar porque yo no sabía. Y era la manera más barata que tuve de poder explicar a los jefes, a mis compañeros, pues cuál era la idea que tenía o que estaba empezando a tener, ¿no? Y salió una cosa un poco genérica, ¿no?, de fantasía oscura, como veis ahí. Un píxel todavía muy pobre, estaba aprendiendo. Al final, menos mal que no me tuve que encargar del aspecto de píxel, pero es muy útil este tipo de imágenes que hacen como de pantallazo, ¿no?, de ordenador, ¿no? Screenshot falso que ayuda a saber un poco la esencia de lo que va a ir el juego, ¿no?, tu idea. Y a partir de algo así, si funciona, ya el siguiente paso sería pues darle vuelta a cómo se va a jugar, ¿no? Pero ese primer pantallazo tiene que decirte ya no solo el aspecto visual, casi que puede ser secundario. Tiene que hacerte sentir que estás con el mando o con el teclado ya jugando y tiene que como anticiparte a lo que tú quieres, ¿no? Pues este es el primer... Fijaros, lo primerísimo. el primer personaje de aquel, algo se entreveía, pero al loro con el cambio, ¿no? No sé. Bueno. Perdona, que se me ha olvidado. Al loro con el cambio a cómo acaba este primer personaje, que este es el primer Blasphemous. Vamos a ir del 1 al 2. Y bueno, explícanos un poco, ¿no?, esto que vemos aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para llegar ahí? Hace mucho tiempo que no lo explico. En realidad hubo un montón de bocetos.
que los podréis ver en un libro estupendo que vamos a relanzar. Ese es el libro de la segunda parte. Que en Navidad se vende mucho ahora. Si lo hubieseis traído, lo hubiésemos firmado, me cacho en la madre, pero bueno. Es una maravilla, ¿eh? Una auténtica. Si luego queréis, luego lo dejo ver un rato. Es genial. Hay 300 páginas, el siguiente que vamos a hacer también son 300 páginas. Bueno, hay de todo. Y claro, el personaje principal es muy importante. ¿Cómo haces que tu personaje principal compita, entre comillas y no entre comillas, en un mercado súper competitivo, pero a nivel extremo casi, ¿no? ¿Cómo vas a poner a tu personaje del videojuego al lado de Spider-Man o al lado de Zelda, ¿no? de Link o de Mario? ¿Cómo vas? ¿Qué tiene que tener tu personaje para que llame la atención? Porque es lo que van a ver el público al final en las portadas, no es como las películas, ¿no? Los carteles de las películas. Y pues empezamos a darle vuelta. La idea de Capirote surgió, combinado con un caballero y una serie de cosas, una corona de espinas también, una serie de cosas muy locas. Tiene también influencia como de las películas de terror de los slashers, ¿no? Tipo Halloween y Viernes 13, claro. Tiene algo de todo eso. Muy bien traído para el ciclo cine y pintura, ¿eh? Aquí no hay nada desligado, creo que es muy importante, ¿no? Este ciclo, subrayar esto. Bueno, si estáis viendo aquí estas escenas de un personaje, para que veáis también cómo fueron los primeros el primer Blasphemous, ahora escenarios, ¿no? Aquí, seguro que lo reconocéis por aquí, desde la Semana Santa al Puente de Triana a la mezquita, ¿no? de Córdoba. Fue muy guay, ¿no? Meter todo esto en un videojuego. Claro, al principio era muy loco. En el equipo decimos, oye, ¿qué estamos haciendo? Pero al final, si sientes que vas por un camino nuevo, o al menos que te emociona de alguna manera, nosotros nos emocionaba porque es nuestro, ¿no? Forma parte de nosotros. Luego habría que trasladarlo a un entorno bidimensional, ¿no? Pero tenía que tener esa esencia porque nos estaba emocionando a nosotros mismos. Nosotros no solamente iba a funcionar, pensábamos que iba a funcionar fuera, en Estados Unidos, donde está el mayor mercado ahora mismo, o China, sino también desde nosotros mismos. Tenía que ser un trabajo honesto, porque cuando es honesto, tiene una energía especial, una fuerza especial que nos ayudó a seguir adelante y no tirar la toalla, creer en nuestro trabajo. Y a veces eso es clave para poder tirar, sí. Fijaros que, como es el primer Blasphemous, nos vamos a centrar luego en la segunda parte, que es más actual. Estas son un poquito más rápidas, pero una de las cosas que yo creo que es también muy divertida, y yo me gustaría ser en este sentido pues un ruso o un alemán, para de repente decir, pero espérate, ¿qué están conectándome aquí, ¿no? Y fijaros como una sola figura en un solo personaje, que parte un concept art muy divertido, luego tenéis el resultado pixelado al lado. Estamos hablando de pues un eclesiástico, un obispo, un trono y un picador, ¿no? Y de repente se convierte en un malo de videojuego, que es una maravilla. Y si este nos convence, al loro con este. Y esta menina medio Frankenstein, que como veis por ahí, ¿no? El Frankenstein lo he añadido yo, porque también me recordaba un poco al tema del cine. Mezclaba la falda como si tuviera una capucha, ¿no? Exacto. Y veis ahí la menina, ¿no? Ahí arriba. Y el arma es un cadáver de un reno. Y el arma es un cadáver de un reno. Toma pastis, pero bueno, pero muy divertido. Porque también hay un cuadro de Velázquez que es un reno. Ostras. Que creo que se llama Cabeza de Reno o algo así. Y lo habéis visto. Y lo metimos como arma de este gigante. Claro. Por eso decía que estáis jugando al juego y es muy divertido ver de dónde vienen todas estas cosas, cómo las conectan, cómo las construyen y si te has enterado o no del tema, ¿no? Que eso es lo bonito de jugar valga la redundancia, en los géneros. Ahora pasamos nos vamos a centrar en Blasphemous 2, pero bueno, es yo creo que una explotación, una mejora, ¿no? También del 1 en ciertos sentidos. Y quizás uno de los aspectos que vamos a tratar ahora no solo es una potenciación de Blasphemous 1,
sino también, como ahora nos comentaré o iremos hablando, incluso una propia expansión. He hecho aquí un mix rápido de cómo de repente no solo jugamos con el folclore, la tradición artística o arquitectónica del sur, sino que empiezan a traer bueno, cosas del norte también, ¿no? Imaginería también y pintura de otros cuadros, perdón, de otras zonas, e incluso pues, ideas que pueden venir de la literatura, como la Casa de Bernarda Alba o Estera. Sí, bueno, es que se ve un poco oscuro, luego se verá en grande, ¿no? Otras referencias que pueden venir, por ejemplo, de nuestra literatura, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo ahora. Y bueno, mirad cómo es una virguería los personajes, no sé si quieres comentarlo, pero bueno, he metido un montón. Son los malos, estos son los malos. Podría hablar ahora de cada uno Ahora, de ellos. ¿no? Pero... Vale, yo he cogido uno que está ahí muy oculto, casi parece un huevo de Pascua. No sé si veis ahí una menina también por ahí en las faldas, que es esta de aquí. Y esto me hizo mucha gracia, la menina capirote casi... me voy a callar. Y una cosa que quería, aquí me voy a detener, Enrique, quiero que veáis, nos lo va a explicar ahora, la traslación de tener un dibujo, entre comillas, bonito, de concept art, muy pictórico, a, ojo, tener que pasarlo a modo píxel, ¿no? Deliberadamente, porque han querido, ¿no? Porque es el tipo de juego. Y este podría ser el ejemplo, o este, da igual, el del personaje de Oro Espina, como os he puesto una especie de animación concept, después, perdón, animación, luego el concept art y luego cómo acaba resultando un poco en el juego. Y me gustaría, Enrique, preguntarte cómo, para la gente que está interesada en estos temas, que aquí hay mucha gente de Bellas Artes, ¿cómo funciona este proceso? ¿Cómo lo marcáis en la propia empresa de videojuego, ¿no? para hacer estas traslaciones? Vale, estamos tan acostumbrados a hacer esto que ya no sabes contarlo. que contarlo es difícil. Al fin y al Bueno, cabo, grosso modo, sí. si hay que trabajar en un acabado final que es de baja resolución, por tanto es píxel, es como, claro, cómo trasladas algo que está hecho en concept art digital, ¿no? Es como un cuadro lleno de detalles a una cosa que no puede tener muchos detalles porque luego además va a estar animado. No puede tener un número elevado de colores porque hay que traducir eso a fotogramas para hacer animaciones, ¿no? Entonces hay que elegir muy bien cuáles son los elementos clave de eso que está pasando, ¿no? Y que incluso si tomas un personaje y entrecierras los ojos, ¿qué es lo que ves? Si lo que ves entrecerrando los ojos o con dos tequilas se parece, a eso más o menos has conseguido un trabajo aceptable. También el hecho del capirote surgió porque en videojuegos se estila que el personaje o los personajes funcionen bien en silueta. Claro, esto es una cosa claro, sí. que se puede ver en Sonic, en Mario, en Donkey Kong, en todos los clásicos de los videojuegos. Claro. Entonces, aquí se reconocería perfectamente, ¿no? Claro, la silueta. El hecho de capirote no solo es una cosa de aquí, sino que también es una cosa que en silueta quedaría icónico y representativo y claro, fácil de distinguir, ¿no? Ponemos al protagonista del juego no sé, junto a otros personajes de videojuegos y la gente diría, vale, pues sí, este es tal. Es la marca, ¿no? Claro que para aquellos que no hayan jugado, pues imaginaros, podemos tener una pantalla así, pero estamos muchas veces jugando en consolas pequeñitas, en Switch, que esto tiene que funcionar muy bien. Supongo que los propios movimientos de los personajes, como veis, creo que son también, ¿no? Se puede ver aquí definitorios, ¿no? Cómo se mueven también es sí, una identidad visual, ¿no? Claro, la animación tiene que ser también, aquí lo podría contar mi compañero Raúl, que es el animador principal del videojuego, cómo trasladar a animación un gráfico pixelado, ¿no? Que se llama sprite. Perdona si utilizo jerga de videojuego porque no existe traducción. No existe anglicismos. Así que bueno, pues eso. Vamos con cosas muy divertidas. Explícanos esto. A ver, explícanos esto que es súper chulo. Hay una foto que podrías haber puesto, que creo que sí, es la reliquia de María Magdalena. No la tengo casi. Que es, bueno, si no recuerdo mal, bueno, es una calavera y tiene esos ornamentos dorados alrededor.
y una especie de querubines que sujeta. Entonces, tomando eso de base, lo usamos para el personaje de la Susona, ¿no? Una especie de reinterpretación de la leyenda de Susona, mezclada con esa reliquia de María Magdalena y con ornamentos y tal. Y nada, no es la leyenda sevillana de Susona, pero sí tiene algo de inspiración. Y al final pusimos a nuestra propia Susona en el videojuego mezclando todos estos conceptos. Y ahí se puede ver. Incluso el azulejo está en el videojuego en un punto pequeñito, en un lugar. Qué bonito. Este es lo que decíamos, ¿no? Esto, bueno, lo podéis ver que muchas de las imágenes las he extraído de este libro, compra navideña, total. Pero volvemos, ¿no? Voy a ir, como vais a ver, alternando lo que son esta planificación de concept art para que veáis el resultado ya dentro del propio juego, ¿no? La verdad es que es un pixel art aún así avanzado, ¿no? Un pixel art muy trabajado, no de los 80 ni sí, no tiene las limitaciones técnicas de los juegos del hardware antiguo, pero bueno, es muy... Sí, no tiene limitaciones de colores o tal, solamente de resolución. Y veis que los resultados son bastante cercanos, ¿no? Hay una labor ahí de pulir, de sintetizar esto, que es muy chula. Y bueno, no sé si conocéis a estas señoras, estas efigies. Las cobijadas de Vejer. ¿Los conocéis, las cobijadas de Vejer? Algunos sí, otros no. Explícanos para aquellos. Así bueno, una pincelada. Érase una vez. A ver, yo escribí el libro pero y no te acuerdas. puse todo ahí Lo y hay buscamos. mucha información que ya no me acuerdo. Aparte estamos con otras cosas, pero bueno, Vale. es un traje tradicional súper antiguo que, como veis, a la derecha es una chica con el traje puesto y se ve solo un trozo de la cara del ojo. Y lo del medio es la estatua que hay en Vejer, en homenaje a este traje. Y a la izquierda es la versión que hicimos nosotros de estos personajes. Unos son más grandes, otros más pequeños. Unos son blancas, otros son negras. Pero el traje original que se usa en fiestas y demás es el de la derecha. Y solo es de allí, ¿no? De allí, sí. Yo, por ejemplo, sinceramente, yo esto no lo conocía hasta hace relativamente poco. Y cuando estaba jugando a Blasphemous 2, yo sabía, digo, aquí hay algo que me estoy perdiendo. Porque este traje tan icónico y que estos personajes solo se les vea un ojo, sabiendo el mimo con el que se ha hecho Blasphemous, yo sabía que había algo ahí que me estaba perdiendo. Y este verano ya lo descubrí. De hecho, esa foto que he puesto, os lo digo, del País, off the record, que no se grabe, pero quiero decir, El País hizo un reportaje chulísimo con estas señoras vestidas con este traje y bueno, parecía pues eso, una obra de teatro, ¿no? Y es una cosa muy de aquí, de Andalucía, ¿no? Del sur, es una pasada. Pues tan interesante a lo mejor como este ejemplo, que se ve, bueno, perdonad que el proyector está potente porque tenemos iluminación, normalmente tiene mucho más detalle lo que estamos viendo aquí, pero aquí estamos viendo también pues cosas también de nuestra época y de nuestra cultura y de cómo teníamos en España pues ciertos personajes en la corte que estaban para divertirse, ¿verdad? No recuerdo el nombre el nombre propio no. Yo tampoco. Bueno, el nombre del cuadro. Se llama La Monstrua. La Monstrua. Si bien tengo entendido, pues una persona bueno, que era o problemas de obesidad, por si se tiene entendido, sí, o era ese obesa. problema físico de nacimiento, en el Museo del Prado se puede ver este cuadro y también la versión desnuda, la monstrua vestida y la monstrua desnuda. ¿Sí? Y sí, como has dicho, en la corte había personas que traían por el exotismo, por algún tipo de... Creo que se le llamaban personas de placer. Sí, personas de placer, sí, cierto, es verdad. No tenía que ver no. con placer, pero... Claro, ayer en la ponencia de José Pepe del Olmo, que fue director de arte, estaba hablando de La Peste, él es el director de arte de La Peste, y salían personas de placer, una banda de enanos que estaban ahí para divertir un poco a las fiestas del momento aquí en Sevilla. Y me recordó enseguida, mañana tengo que poner esta relación.
que esta persona de placer se convierte en un enemigo de placer, ¿no? Porque ojo que te tira candelabros y lámparas de araña. Son candelabros, sí, ¿no? Sí, que ruedan Y en el juego, aquí estará alguna captura de mis partidas, que se ven por ahí como me van persiguiendo, ¿no? Pues de nuevo, ¿no? Esto es muy divertido, muy entretenido. Esto viene, supongo, ¿no? De estar revisando cosas del Prado, ¿no? De divirtiéndose, oye, ¿qué podemos encontrar, ¿no? Del folclore. Uy, esto tiene pregnancia, ¿no? Esto se puede usar. Por supuesto, hay que trabajar luego todo. Se hace un montón de pruebas, de cambios, le ponemos una máscara, se la quitamos, qué arma poner. Y al final probamos un montón de cosas y ese es el resultado. Que es verdad que para aquellas que no hayáis jugado, a lo mejor puede esto resultar mucho pastiche, pero luego esto está por niveles, con una coherencia, ¿no? Entiendes que hay unos enemigos en unas zonas, otro tal, empiezas a ver, ¿no? Que si luego hay candelabros, pues luego hay lámparas que te atacan y que flotan, ¿no? Todo está muy conectado, con esas libertades en el buen sentido que puede tener esto, y que luego también, ¿no? Si seguimos con ejemplos, pues bueno, esto no viene de ningún cuadro, pero es una figura que todo el mundo conoce y que puede escuchar ya internamente, que es el afilador, ¿no? Este es uno de los personajes que yo siempre que hablo a todo el mundo le mola un montón. ¡Ostras, el afilador! Esto lo conocemos todo. Y el afilador pues tiene muy mala leche, te ataca. Es uno de los personajes enemigos favoritos, yo creo que de la comunidad, sobre todo española, que tiene como pegado a su propia mandíbula la flauta. Entonces no tiene que usar las manos para tocarla, y es como si fuera la barba casi. Y está afilando siempre las armas. Y de hecho en el escenario, no sé si veis, tiene espadas y cosas oxidadas. Tiene espadas para ir afilando, como veis por ahí. Y van saltando chispas. Sí, el movimiento de este personaje es muy bonito. De hecho, la primera vez que jugué, y te cuento desde el punto de vista personal, había un tío ahí agazapado y no sabía qué estaba haciendo. Digo, uy, malo. Ya te acercas y ya, bueno, te empieza a medir el lomo, ¿no? El afilador. El sonido de la... No se llama... Tiene otro término, no se llama flauta, pero bueno. Está grabado con una real. Con una real. Bueno, una anécdota, pincelada. Hoy no vamos a hablar de, porque no cabe aquí, pero la música de Blasphemous es una auténtica pasada. Es para dar 7 charlas más. Para dar 7 charlas, ¿cómo se llama el autor? Carlos Viola. Con instrumentación y melodías, ¿no? de la época. Mezcla música sacra con música de Semana Santa, con música medieval, con... Sí. Enseguida que le das al flamenco. play del juego, se te queda la música grabada y las tonalidades, ¿no? Como si escuchásemos, pues no sé, un western, ¿no? De Sergio Leone, ¿no? Y hay unas pautas ahí, unas claves sonoras que también se te van metiendo y que vienen muy bien con la historia. Y bueno, vamos a saltar un poco a creadoras de arte y ni más ni menos que esto pues también fue un hallazgo muy interesante del juego. Este Montañés, al lado su obra, al otro lado el retrato de Velázquez, y esto es como empieza el conceptar de Montañés. Bueno, ¿quién es Montañés y qué representa, no? Ni más ni menos. Un homenaje total. Homenaje total. En el videojuego, uno de los elementos de progresión son una especie de figuras de madera talladas. Entonces, ¿quién te va a tallar esa madera si no es él? Me imaginé. Y entonces estuvimos dándole vueltas al concepto para que quedara como claro homenaje. Tanto que acabó así. Le pusimos... El brazo, al loro con el brazo, el Robocop Montañés. Sí, le pusimos como ciego porque en la historia tiene una inspiración, ve a una señora y quiere que no se le borre esa inspiración. Pero en el momento, en la historia, si leéis el lore, se queda ciego. Entonces, lo que ve, o sea, está ciego, pero tiene la imagen de la señora como impregnada para siempre, ¿no? Como para su última obra. Está mejor explicado en el lore. Pero, y si le das atrás un momento, sí, claro. Le pusimos las manos esas como divinas, que son las que al final parece que le guían también a Montañés, ¿no? Que también se les decía que sus manos estaban controladas por Dios. O sea, había una expresión. Sí. Quedaros con el tema de las manos, que van a salir muchas, a Enrique le gustan sí, las manos. Las manos blancas estas, van a salir otros ejemplos interesantes. Y, por ejemplo, para que nos entendamos, yo creo que aquí el personaje de Montañés,
seguramente esté más interiorizado y muchísimo más conocido en Sevilla, pero esto lo he preguntado en Alicante entre alumnos y ¿quién? No saben nada. Entonces es muy bonito, repito, cuando estás jugando un juego y si tienes cierto interés, vale, ahora lo entiendo, porque es Culpe, quién es, de dónde viene. Espero que nadie se crea que tenía en la época un brazo de ese tipo, pero bueno, alguno habrá, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos te hace replantearte cosas como la siguiente imagen. Esto podríamos hacer casi un concurso aquí de qué cuadro es este. Bueno, en cuanto ponga lo que es, lo vais a reconocer enseguida. Aquí Goya está presente, ¿de acuerdo? De otra manera, expandiendo la mesa y otro tipo de cosas. Pero qué bonito también cuando yo llegué, este sí que lo pillé a primera, y yo, anda, estos dos, qué bien, ¿no? Qué divertido. Y además son muy cascarrabias, ¿no? Están ahí en un lado de la mesa y tal. Sí, la idea de plasmar a los viejos comiendo sopa, bueno, uno es una vieja, pero el otro parece un cadáver que está como señalando, pero bueno. ¿Cómo trasladar esto al juego? Al final pusimos a una pareja que si el personaje sale de la habitación y entra, el que está vivo es uno y el que está muerto es otro. Entonces, si vas saliendo, habla uno y habla otro. Que no me acordaba, qué chulo. Entonces puedes hacer lo que te dice ella o lo que te dice él. Y cada uno critica al otro. Y es una especie como de una obra de teatro. Se podría trasladar a obra de teatro, ¿no? Es un monólogo, porque la otra persona está muerta. Qué bonito. Y... Qué guay. Bueno, ya que lo has dicho, sí, ha habido textos, ¿no?, que provienen del teatro, puede ser, ¿no? Incluso de la copla, si mal no recuerdo, ¿no? Habéis metido... Sí, sí. Hoy no lo vamos a ver, pero ahí hay textos, diálogos sacados de coplas, de teatro... ¿no? De la casa de Bernarda Alba, de Yerma, de... ¿Cómo se llama esto? Bueno, ya no me acuerdo ya. Otras obras de Lorca. Creo que también algo de Unamuno. Hay de todo. Creo que una vez lo hablamos cuando te conocí. Bodas de sangre, ya me acuerdo. No sé cómo la problemática de traducir esto a otros idiomas de videojuegos, no sé. Debe ser un infierno, ¿no? Complejo. Tuvimos problemas muy, muy, muy serios con la traducción porque, claro, al final es la editora la que se encarga de buscar traductores y acude a empresas de traducción de videojuegos, que casi todas lo que hay son británicos, nativos ingleses o americanos o británicos. Y entonces ellos intentan traducir tengo sangre de rey en la palma de la mano, o cosas de castellano antiguo, o que mi Sakai, si digo mentira, se queden sin luz, o que las campanas me doblen. Eso traducido no tiene sentido. Tuvimos problemas. Castellano antiguo el juego, además, para más Inri, ¿no? Frases de copla, tuvimos problemas serios y tuvimos que decir que no a muchas cosas y decir, esta empresa no puede ser, tiene que ser otra. Y al final la versión inglesa es una versión que no es auténtica, que hace lo que puede, pero la verdadera y la que verdaderamente tiene sentido es la que está en español. Aquí lo tenemos. Esta es una imagen que hemos utilizado también para el cartel, súper bonita, súper impactante, que, bueno, puede tener referencias de un montón de pintores, ¿no? Desde Murillo a muchas vírgenes, no sé quién era, si también, no sé si a Rembrandt, uno de estos, ya no me acuerdo, también se me cruzan. Bueno, no sé si pero bueno, como vemos es... ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Puro folclore. Otra vez, la mano gigante. La mano gigante, ya os he dicho que es muy recurrente. Bueno, una obsesión que tuve y metí mano en todos lados y de muchas maneras. Porque estaba obsesionado con ellas, porque, mira, por ejemplo, en este cuadro, las manos de todos los personajes, me refiero a este cuadro. Perdón, de aquí. Fijaos las manos, lo expresivas que son increíbles. Yo me puedo quedar viendo manos piadosas o manos un montón de tiempo y quería dar eso, plasmar eso de alguna manera en el videojuego, y entonces está en un montón de sitios. Claro, hay una inspiración cromática también, ¿no? de los colores. Exacto. Muy, muy chula, muy interesante. Mirad esos azules, rojos y amarillos, bueno, casi los primarios, ¿no? El RGB aquí está muy, muy interesante. Y aquí este es quizás más difícil de pillar, pero está ahí.
A ver si sabéis de dónde proviene la inspiración de este supermanto. Es más complicado, pero cuando lo ponga vais a decir, ostras, este hay un cuadro que habéis visto mucho en vuestra vida, tanto los de Bellas Artes como los que no, ¿verdad? Sí, esto y ya ese manto de cabezas eterno ya entra habla mucho. en el género de terror ya. Este- Este juego también tiene parte de terror. Claro, es verdad, que como veis aquí hay parte de terror. Aquí está la solución. He tenido que seleccionar una parte para que lo viésemos mejor, es el entierro del Conde Orgaz, donde algunos de estos tejidos, ¿no? Mantos que creó el Greco... La primera versión es la versión esta de la izquierda y luego Sí. la ampliamos a la de toda a la grande, ¿no? a la de toda la pantalla, ¿no? Esta de aquí. Esa. Es muy chulo. Entonces lleno de cabezas. Esto, Sacas yo creo que... cabezas de ese cuadro de Greco y las pones en los propios capas, no sé cómo se le llama Yo ahora tampoco, mismo ¿eh? a estas túnicas recargadísimas de ornamentos. Esto, si lo viese Denis Villeneuve para Dune 3, lo puede meter, que no hay problema, aunque con permiso del autor del libro. Pero bueno, son monstruos del horror en el buen sentido, muy diseñados y bueno, ¿y qué diría el Greco, no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué habéis hecho? Entonces hay cosas, bueno, que meten un pie en el terror Totalmente. y en la fantasía. Pero es muy bonito. Yo a la primera no lo pillé, ya cuando empecé a pensar dije, vale, ya, es donde viene. Igual que, bueno, ya que estamos hablando de imaginería y pasos religiosos, ¿no? También. Aquí tenemos nuestro equivalente de montañés, pero más arriba en el norte. Y aquí tenéis las referencias de, bueno, una de las también de nuestras efigies también más conocidas, que luego se acerca al terror, ¿no? Porque se va despellejando, como veis aquí, que también es muy impactante en el videojuego. Yo recuerdo que era un esqueleto, ¿no? Al final, Sí. sangrante. Yo te he pasado las imágenes, pero has decidido no... Es no que si no me creaba quitar la secuencia para no desvelarlo. Que la gente se quede pensando si se le cae toda la piel o no, que la respuesta es sí. Pero bueno, lo que me interesaba... Bueno, además son, como veis, unos angelitos, unos querubines aquí muy bonitos los que se encargan de la maniobra, ¿no? Pero sí que me pareció súper bonita la referencia. Bueno, es verdad que se le da mucha vuelta a esto, pero de nuevo, ¿no? Habrá aquí algún chaval, alguna chavala que dirá, oye, esto estaba en mi libro de Historia de Arte, espérate, vamos a rescatarlo, ¿no? Esto está por Zaragoza, por Zamora, ¿dónde está esto? Voy a empezar a pensarlo, ¿no? Esta imagen me la tienes que explicar, porque estaba tanto en el 1 como en el 2 y siempre ha habido un poco de lío, ¿verdad? Nos la censuraron en Japón. ¿Sí? Sí. Aquí tenemos a Rivera, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Cuéntanos un poco la historia. Pues bueno, esto otro... Estaba en el primer Blasphemous, ¿verdad? ¿O no? ¿O qué pasó? En el libro de primer Blasphemous estuvo, pero no pudimos poner este personaje, el padre con el bebé de cera, en el videojuego. Entonces nos guardamos esa animación y tuvimos la oportunidad de ponerla en el 2. Entonces está en el 2. Vale. Y en el libro del 1, porque queríamos meterlo, porque era impactante. Claro que y sí, está basado en el cuadro, que es también súper impactante. Esta es la... Sí, de la llamada mujer barbuda, que también era un problema físico, un tipo de... que tenía características más masculinas, ¿no? Como barba o calvicie y tal. Entonces mezclamos ese cuadro que es muy impactante, que tiene como el pecho en medio, el cuadro original, parece que tiene el pecho casi centrado. Y hicimos una versión de un pecho cosido en el personaje y lo que sale del pecho es cera. Y al final el bebé se convierte en cera. Bueno, los que vais aquí a Bellas Artes, ahora recapitular vuestros libros de arte y los videojuegos que podéis hacer con lo que yo os he enseñado, ¿eh? Esto es infinito, es una referencia maravillosa. Que a veces casi directa, ¿no? Como este caso, que es de las referencias más directas que tenéis, ¿no? en el videojuego. Esta ya, bueno, yo he añadido imágenes, ¿no? Para entender que aquí lo que os interesaba eran esos descensos de las cruces con las telas, ¿no? Explícanos un poco. No sabíamos, bueno, cuando pensamos en la idea de estos personajes que están colgados, como tú bien has puesto, inspirados en los cuadros de Cristo bajados
de la cruz. Hicimos esas pruebas de hombres y mujeres desnudos con las telas y no sabíamos dónde ponerlo en el juego, ¿no? Al final lo pusimos en el escenario del enemigo final. Esto es un concept que no pudimos poner en el primer Blasphemous y al final lo trasladamos al segundo. Aquí. Vale. Esta es más libre la interpretación, pero bueno, enseguida que te la ponen entiendes, ¿no?, de dónde viene la inspiración, yo creo. Vamos a dar un salto a escenarios. Estamos hablando mucho de personajes, incluso de arte. ¿Qué pasa cuando estos creadores de Blasphemous, de The Game Kitchen, se acercan por ejemplo, a la Alhambra? Pues ya sabes que se va a liar, ¿no? Que esto va a ser ya una Alhambra especial, ¿no? Por ejemplo. Una Alhambra que está espejada en un lago. Para empezar. Y podemos acceder a su versión invertida. Está al revés. Entonces... Que es también un homenaje al Castlevania Symphony of the Night. Symphony of the Night. Aquí ya estáis viendo cómo pues la Fuente de los Leones de repente se transforma en otra cosa. Sufriendo, llorando. Cómo se reinterpretan, ¿no? Los aspectos, pero que están ahí, ¿no? Para quien juega. A lo mejor aquí a lo mejor se ve más grande. Cómo ha cambiado esta Alhambra que es más mística, si cabe, ¿no? Según ciertos aspectos, más terrorífica. Y seguro que aquí los japoneses sí que lo identificaban, ¿no? Que vienen mucho. Esto la tenían que conocer, digo yo. Al final, el que no lo sepa e investiga un poco, va a dar al final con todo lo que hay real, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi ignorancia, que no conocía Cádiz hasta hace unos años, pues cuando vi esto no lo acabé de identificar. Sí, la idea era una catedral que salía del mar, ¿no? La catedral salía de del repente del mar. Entonces, ¿qué catedral puede salir del mar? Pues la de Cádiz. La catedral de Cádiz. Entonces esto es un concept art, pero si os fijáis aquí, allá al fondo, la tenemos por ahí, ¿no? ¿Verdad? Y nada, ahí está. No sé si, aquí ya corrígeme si me equivoco, hice esta captura y no sé si, sé que es el nivel por dentro, pero no sé si os basasteis o no en la catedral por dentro o ya era más inventado. Creo que esto es más inventado. Más inventado, ¿verdad? Sí. Porque a mí no me sonaba aquí y nada. Bueno, hemos tenido la Alhambra, la catedral de Cádiz. Esto es una cosa muy loca, ¿verdad? Muy loca. Aquí alguien puede intuir de qué va la cosa. Alguien lo está viendo ya. Luego se verá mejor, ¿eh? Luego se verá mejor. Pero yo creo que todos y todas habéis puesto un pie aquí, ¿eh? Con eso lo digo todo. Estamos hablando de... Bueno, esto no sé si me he colado, perdona. Esto es de otro nivel. Esto es otra cosa. Esto me he colado. Olvidadlo que ya me lo he visto venir antes. Nada, corremos en tu vídeo. Sí, esta es una... ¿Pero esto suena? Yo creo que sí, ¿no? Es de Star Wars. Esto salió en Juego de Tronos, en Star Wars. La verdad. Bueno, qué bien me lo pasé cuando vi el banquito, ¿eh? O sea, en el juego. Es que me puse a buscar a Alicante y esas cosas, pero no estaba. Vale, ahí lo podéis buscar. Esto es la Plaza de España, vista desde... Bueno, interpretada, mejor dicho, desde varias perspectivas. No sé si nos quieres contar algo. Esto, la pesadilla que fue trasladar eso a 2 dimensiones, al plano, ¿no? Sí. A cómo trasladar una arquitectura tridimensional a algo que solo se pueda ver con una cámara en horizontal. Eso fue un poco pesadillesco. Y luego los propios diseñadores del juego... Tengo aquí, para que veáis un poco cómo se crea, cómo vas por capas bidimensionales a trabajar, ¿no? Casi es un matte painting, ¿no? También para cine, ¿no? Si os dais cuenta. Perdona, que te he cortado, sí. Y claro, no tenemos libertad total, aparte de las 2 dimensiones, que es una restricción muy grande. Los diseñadores de niveles necesitan poder hacer niveles que sean divertidos y poder poner enemigos, poder poner personajes que salte, que suba, que baje. Entonces, trasladar eso a un juego de este género fue una locura. Y se enfadaba todo el mundo conmigo, el artista por un lado y los diseñadores de niveles por otro, porque claro, era muy difícil. Yo digo, pero venga, merece la pena. Claro, es que, por ejemplo, en los juegos históricos, que van de históricos y que quieren representar mucho lo que es el pasado, está la gran problemática. Oye, que cuando estás en la Catedral de Notre Dame, que no tiene las mismas medidas, que hay que jugarla, claro, que hay que divertirse sobre ella, por muy realista y que sea y que lo intenten, ¿no? Al final estás en un videojuego y necesitas que funcione de ciertas reglas, te tienes que amoldar a esas reglas. Claro. Reíros de Gladiator, la 2 no la he visto, pero la 1,
el panorama que sale de Roma al principio, desde arriba, es un videojuego. Es que no está nada donde tiene que estar. Todos los historiadores te lo ponen, ¿no? Ha puesto donde ha querido los elementos de la propia Roma, porque claro, está bajo las leyes un poco de la ficción, ¿no? Aquí tenemos más paisajes, como veis. Son planos bidimensionales, son capas que utilizan el paralelaje y se van moviendo a distintas velocidades, ¿no? También, ¿no? Lo que Sí, para está... crear la sensación de tridimensionalidad dentro de la bidimensionalidad. Las capas del fondo son las que van más lentas, ¿no? Que las de delante, ¿no? Exacto. A veces, ¿verdad? Y tienen, estamos hablando hoy de pintura, lo estáis viendo aquí, elementos básicos como lo que está más alejado, pues está más lavada, ¿no? Lo que son los colores, más difuminado incluso a veces, porque estamos intentando, bueno, trabajar desde, a veces, ideas cercanas a la visión humana, ¿no? De hecho, esto no sé dónde lo pillé ya, aquí en la propia pantalla. Esto me lo puedes comentar, estáis como haciendo parcelas, ¿no? Sí, es la llegada a la ciudad, tuvimos que poner diferentes edificios y muchos de ellos están basados en unos grabados que hay de Sevilla y de Granada, que creo que fue un dibujante británico que creo que quedó anodado con todo eso, hizo unos no sé si grabados o no recuerdo. Entonces de ahí cogimos partes y las traducimos a la bidimensionalidad. Sí, lo tenéis como por parcelas, ¿no? Por Sí. teselas un poco, ¿no? Para que se vaya acoplando a la pantalla. Bueno, llegamos un poco a la última parte para luego pasar al turno de preguntas, etcétera. Aquí estos son llamadas libertades, ¿no? Cuando Sí. entramos en cosas, como os decía antes, que son interferencias en el buen sentido, que vienen de otras áreas ajenas a la cultura, a la pintura, ¿no? Por ejemplo, esta imagen. Sí, es la Bernarda Alba, de la casa de Bernarda Alba, gigante, con su abanico negro, su bastón, su velo, y las hijas están detrás en las mismas sillas donde están en la obra de teatro, pero a la vez están ahorcadas por temas de la obra, que tampoco voy a contar aquí. Y lo que hay detrás es un escenario más onírico, que es la interpretación de lo que dice la propia Bernarda en la obra, que dice: nos hundiremos en un mar de luto. Y ahí está el mar de luto, que es un mar lleno de velos negros. Es una playa. Y es como una especie de escenario onírico que mezcla escenario de teatro por la luz, por una serie de cosas. Es una mezcla de un montón de cosas. A ver si consigues que los chicos lean, ¿eh? Esto está bien. Bueno, os avisé. Otra mano más. Esta es mi favorita, el besamanos, por si es el besamanos Una enorme. mano así de forma que el dibujante Juan Miguel, que es el que hace la mayoría de todos estos bocetos, buscó la mano de un cuadro exacto que dijo este. Si veis una mano como más gordita, esa es la que quiero. que era de una mujer, no sé si era una virgen, una mano un poco más gordita de la época, que se pintaban así, con ese toque. Y es un concepto de besamanos religioso o un señal de respeto a autoridades, a reyes o lo que sea. Que traducida a píxel, aquí está. Y hay una puerta detrás, que si sabéis lo que hay detrás, bueno, es interesante. Cuéntalo. ¿Lo cuento? Cuenta. Pues esa mano ha secuestrado a otras manos y las tiene todas atadas en ese almacén. Y están vivas, no están muertas. Y se mueven están atadas con cuerdas. Y esa mano habla y tiene como un comportamiento altivo y así. Qué bueno. Me pierdo la referencia. No sé si Eso hay algo... es más surrealista. Vale, esto ya Sí, inventada, ¿no? sí, queremos representar como alguien que va a ser llevado al más allá. Entonces creo que te pasé las 3 imágenes que son parecidas de personajes que se van a ir al más allá. Una es una anciana con velo blanco. Sí, no sé si no la he puesto. Te lo pasé. He elegido esto. Otro es un carruaje, que también es muy impactante. Y que son los 3 enemigos del juego primeros, que van a ir al más allá cuando los vences y te sueltan su discurso. Y creo que ya esta es la última. Y bueno, eso es
Aquí está las brujas de Goya. que que también la tampoco Celestina, ¿no? pudimos- ¿Tampoco o no? ¿O son las brujas de Goya? Está ahí. Yo le di la referencia al dibujante y empezó y digo, oye, pues esto está genial. Y le añadimos los búhos fantasmales, porque al fin y al cabo es un enemigo del juego que te va a lanzar proyectiles y se pueden romper. Entonces, mejor que no matar animales de manera violenta, hicimos los búhos fantasmales. Y cuando vences a la bruja, los búhos se comen los restos del cadáver. Toma. Entonces ahí hay Goya adaptado a las exigencias del videojuego. Hemos acabado con la presentación. No sé si vamos bien de tiempo. No sé. Y hay mucho más ahí. Y aquí hay mucho más. Evidentemente os animo a comprar, a investigar, a jugar. No sé si tenéis alguna pregunta, algo relacionado con el juego, su creación, ahora que tenemos aquí al maestro. ¿Ninguna curiosidad? Sí. Hay más alto, por favor, sí, sí. No tenéis internet aquí, ¿no? No lo tengo. Es muy icónica esa imagen, es cierto, sí, sí. A ver, fue muy loco, la mezcla que hay ahí es muy loca. Por un lado hay un toro abierto, de manera simétrica, que está inspirado en el cuadro de Francis Bacon, De Bacon, sí. que a su vez Rembrandt. Velázquez, Velázquez, perdón. del príncipe, el pontífice Pío XII, no sé. Velázquez, Francis Bacon y un toro. Y ahora del el toro, que, bueno, Tauromaquia, Andalucía, tiene clavado unos varales que son de paso de Semana Santa. Y a su vez de ese toro abierto, cortado recto, que se puede ver casi por dentro de la anatomía, nace El Hijo de la Luna, que es canción de Mecano. Pero ¿Cómo se ha colado Mecano por aquí? Pero bueno, viene de antes. Pero lo veo y subo la apuesta, La apuesta. porque también viene de una canción popular que es El toro enamorado de la luna. O sea, el toro enamorado de la luna tiene al hijo de la luna en una representación de Francis Bacon, que a su vez es de Velázquez. Y todo lo agitas en una costelera y sale. Y estaría bien poder enseñarlo aquí, pero Casi. otro día. Otro día. Sí. Anímate. A ver, bueno, muchas gracias por el ciclo, por esta charla. Yo creo que a todos los estudiantes que hay aquí le ha motivado tremendamente, porque hay muchos que tienen interés en encontrar una posible vía en el futuro laboral en el tema del desarrollo del videojuego. Entonces, yo te hago algunas preguntas por técnicas para si nos pudieras dar algunas nociones sobre los procesos que seguir. En lo que es el diseño de personajes, ¿vale? Hemos visto que, bueno, o en el concepto, por ejemplo, que tú has planteado primero, que era pixelar, eso antes había una fase previa, por ejemplo, de trabajo, o eso es lo que se presentó a la hora de vender el producto. ¿Te refieres de la primera imagen que... La que estaba, el primer pixelar es el que venden del... Eso no, o sea, no hubo un proceso. Yo me puse con Photoshop a pixelar hasta que dije, aquí tengo algo para enseñar. Y ahí la influencia de eso, bueno, es diversa. Hay influencia de Dark Souls, influencia de Ghosts and Ghosts, que es un clásico noventero, de Castlevania, porque al final el prota es una especie, parece un cazavampiro o algo así. Entonces, bueno, las influencias están ahí, pero no hay un boceto inicial. ¿Y los productos ya más finalistas de concepto
fase previa en la que pues, aborden los personajes de una forma, digamos, más fluida para que haya como Sí, sí. una especie de filtro. Hay... El proceso es muy largo, aunque ya veamos el resultado. El proceso puede durar a lo mejor meses. Si algo no termina de encajar, vuelve atrás a la fábrica o como se y otra vez empieza el proceso de nuevo. Entonces, a veces, yo simplemente hablando con mi compañero Juan Miguel López, que es el que ha pintado casi todos los concepts, yo le digo, oye, algo con esto y no tengo tiempo de explicarte mucho más porque estoy con 1000 cosas. Entonces, él prueba. Otras veces, si tengo más claro, me hago una foto de la mano o de lo que sea, se la paso y le hablo, lo llamo. O hago un pequeño garabato y él lo interpreta y yo digo, no, cojo su garabato y lo modifico con Photoshop. Y digo, ahora tiene proporciones que tal. Entonces él continúa con eso. Y es un toma y daca que a veces dura muy poco y hay algo mágico que funciona del tirón y otras veces puede durar muchísimo. Entonces hay que saber cortar y decir, oye, esto no tiene salida, la idea era muy buena o funcionaba, pero al final no se puede. Incluso si funciona el concept final y le gusta a todo el equipo, no encaja en el juego por lo que sea, por cuestiones de tiempo o por cuestiones técnicas, porque no sabemos qué hacer con él, porque a veces no sabemos qué hacer con algo, pues se queda fuera. Claro, aquí al hilo, no lo veréis desde ahí, pero bueno, se puede intuir. Todos son miles y miles de pruebas, ¿no? Para llegar a Estas son las bonitas. Y estas son las bonitas, las definitivas. Mirad todas las espadas y ninguna es la definitiva todavía. O el modelado del personaje, ¿no? Las millones y millones de pruebas hasta que llega... Mirad esto, ¿no? Aquí. Son siluetas de botafumeiros. De botafumeiros, siluetas de botafumeiros. Tiene mucha razón, viene de la animación, incluso antes de los videojuegos, ¿no? Si la silueta funciona, ¿qué pasa si Mickey Mouse lo veis de frente? De lado. Bueno, Mickey Mouse no nunca se ve de lado, siempre está así, porque estáis rompiendo la marca, ¿vale? Entonces siempre se la van a ingeniar para que lo veáis de 3/4 o de frente, ya no sé ni... Es una cosa amorfa realmente, ¿no? Mickey Mouse. Entonces, bueno, es verdad que yo he visto, ¿no? Todo el trabajo aquí y es divertido, pero loco, ¿no? O sea, muy loco. He traído esto, ¿no? Claro, y son la parte de arte. Está la parte de audio, la parte de ingeniería de software, que eso es otra dimensión. La parte de diseño, para que las reglas de cómo funciona el algoritmo de tal cosa, la inteligencia artificial de un enemigo, el comportamiento del enemigo, ¿no? Cómo se comporta, qué patrones de ataque tiene, según lo que tú le hagas a él. Son universos que yo no soy la persona adecuada para hablarlo. Venga, como ya empieza a ser tarde, una última pregunta, aprovechar. ¿Ahora 3? Bueno, ahora estamos rompiendo el hielo. A ver, por ejemplo. Dime. Venga, vamos a hacerla. Venga. A la hora de vender la idea del proyecto, una vez aceptada, ¿cómo conseguís el presupuesto para cubrir tanta parte? Buena pregunta. Bueno, cuando teníamos un concepto en el equipo le gustaba, lo desarrollamos y decidimos hacer una campaña de crowdfunding porque no teníamos ni un duro. Y estuvimos sin ni un duro mucho tiempo hasta que la campaña de crowdfunding funcionó. Pero fue un exitazo, ¿no? Un exitazo. Un exitazo. Yo la vi después, la estudié para ver qué habían hecho y lo que pasó es que tenían una imagen, como las de hoy, tan potente, ¿no? Que empezó a funcionar, ¿no? El boca a boca. Solo con una imagen, no teníais juego, ¿no? Nada se movía, ¿verdad? Era sí, el tráiler. Ah, había un tráiler con animaciones, con música, había trabajo ahí. Ahí había trabajo. Perdón, me he equivocado. Y estuvimos meses haciendo eso. Todo mentira, no había juego, ¿no? Todavía. Un falso tráiler. No te creas, había algo de... ¿Había algo? Al final grabas al protagonista andando y eso se tiene que mover con el motor. Con el motor.